Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para conocer, entender y comprender en el estado que están, en la condición que se hallan, ¿no es cierto?, todos los hombres, tanto su pueblo y también todos los hombres, todos los extranjeros. Y doy gracias a nuestro Abba glorioso por este privilegio, este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de hablar de su Torah, hablar conforme al conocimiento que Él nos ha concedido, hablar conforme a su voluntad y no a ideologías, ni pensamientos, ni doctrinas de hombres, conforme a la condición del hombre. El hombre está en condenación y en juicio. ¿Cómo puede hablar del reino de los cielos? Sino el gobernante, el que está dentro, ese es el que habla. Conforme al hombre de Gadana, no era el hombre de Gadana que estaba hablando, sino que los demonios, todo este gobierno, todo el príncipe, la potestad del aire, que está de dentro, le hablaron, ¿no es cierto?, al Hijo de nuestro Abba glorioso, diciéndole: ¿por qué has venido antes de tiempo? ¿Por qué nos vienes a atormentar? ¿Vio? Entonces, nuestro Padre viene a conceder al hombre este glorioso beneficio de entregarles mediante la luz, mediante el conocimiento de salvación y mediante la luz en el estado que están, con quien está adentro de ellos, en la vida que está en la sangre. Así los hombres se empiezan a hacer después de lo que pasó con Adán, con Eva y Adán. El hombre empieza a nacer conforme a la sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Y su condición es estar apartado del reino de los cielos, es estar muerto. Me empiezan a nacer en muerte y en oscuridad. Y así está profetizado en Lucas capítulo 1 del verso 67, y en el verso 77, 78 y el 79, ahí lo dice claro, que envió a Juan, el profeta, para anunciarle al pueblo y preparar a un pueblo para cuando venga la gloriosa, ¿no es cierto?, proclama el glorioso beneficio de nuestro Padre. Empieza a preparar a su pueblo, dándole luz, dándole conocimiento para esta salvación, entregándole, ¿no es cierto?, esta metodología, este conocimiento que iba a venir, ¿no es cierto?, un Yeshua, un glorioso Salvador, y dándole luz para que sepan que están gobernados por las tinieblas, gobernados por el árbol de la ciencia del bien y el mal, animal, carnal y diabólico. Ese es el propósito de nuestro Padre, dándonos, ¿no es cierto?, este glorioso beneficio, la salvación. ¿A qué venía? A traer luz, conocimiento y entendimiento del estado que tú estás. Dicho eso, vuelvo a reiterar, doy gracias a nuestro Abba glorioso, en el nombre glorioso de su amado Hijo, Mashiach Yahshua, glorioso y sublime, que está sentado a su diestra, que en él reposa Melquisedec, el sumo Cohen glorioso del reino de los cielos, único y verdadero. Bueno, primeramente quiero hablar para que algunos puedan, ¿no es cierto?, y a lo mejor no han sido enseñados, en que lo absoluto, el que salva, el que entrega este glorioso beneficio, es nuestro Padre glorioso, único y verdadero. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre glorioso, Elohim, único y verdadero, y a su enviado, a tu Hijo único y verdadero.
y ahí se concentra solamente. Todos los demás son todos enviados, son todos, ¿no es cierto?, instrumentos, son todos, ¿no es cierto?, en la gracia, en el amor y la misericordia, son usados, son, ¿no es cierto?, intervenidos para anunciar. Nuestro Padre dice, para anunciar mi voluntad, no los pensamientos ni doctrinas, basado en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo, el apóstol Juan y todos los apóstoles. Nuestro Padre interviene gloriosamente mediante su glorioso Hijo, y nuestro Padre le concede a su Hijo estos 120 discípulos que fueron enseñados por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, no para que ellos levanten doctrina, sino para hablar y anunciar la voluntad de nuestro Padre. Para hablar y anunciar la voluntad de nuestro Padre. Así como nuestro Padre se refiere a Abraham, que dice que es mi siervo, le voy a ocultar algo a Abraham, mi siervo, que él siempre obedece, y él después de él, antes que él descanse, va a hablar de mí, va a enseñar todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todos los preceptos. Y así se lo dice cuando nuestro Padre se le aparece, ¿no es cierto?, a Isaac, el hijo de Abraham, y en el cumplimiento de su voluntad. Mira, yo te llamo y te hablo para que tú tengas claro, y te instruyo que seas como tu papá, así como tu padre, mi siervo, que guardó y obedeció mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos, mis preceptos. Haz tú lo mismo. Lo que él hizo es obedecerme a mí, y eso es fundamental, y el enemigo ha distorsionado todo este proceso, ¿no es cierto?, en contextos engañosos, para empezar a oír otras voces, no la única voz, la única voluntad de nuestro Padre, por medio de su Hijo. Entonces, aquí en las Escrituras, pongamos atención, para que les quede claro a todos aquellos, y aún también a su propio pueblo, y aún también a su propio pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá, pongan claro y pongan atención. Está registrado en Mateo, Mateyahu, en el primer libro, después, ¿no es cierto?, en lo que se relata y se escribe por la voluntad de nuestro Padre, a su voluntad, valga la redundancia, por medio de su Hijo. Y en Mateo capítulo 5, en el versículo 17, pongan atención a todos aquellos que obedecen a otros personajes carnales, a otras personas, y no la Torá, no la voluntad de nuestro Padre. Así dice el Hijo mediante la voluntad de nuestro Padre. Así dice el Hijo, el enviado, el ungido de nuestro Padre, proclamando la voluntad de nuestro Padre. Y dice así, en el versículo 17 del capítulo 5 de Mateyahu de Mateo, y les dice: no penséis que he venido, no se levanten pensamientos del otro. Le está diciendo nuestro Melech: ojo, pongan atención a esos pensamientos que vienen para con vosotros. No penséis que he venido para eliminar, para borrar, para quitar, para abrogar los mandamientos de nuestro Padre, o lo que Él anunció por los profetas. Yo no he venido, porque lo dice en Lucas capítulo 24 del versículo 44.
Yo ya les había dicho antes que todo lo que está registrado, tanto en la Torá, en los primeros 5 libros, en escrito, ¿no es cierto?, en todo, ¿no es cierto?, los escritos de David y de algunos otros que estaban ahí registrados, y en todos los profetas, nuestro Meles dice, yo soy. Que todo esto, todo lo que fue profetizado, registrado, yo soy. Entonces, nuestro Meles dijo clarito y lo habló después de la resurrección. Y todos los que quieran cambiar, distorsionar, son enemigos de nuestro Padre. Quieren hablar y darle interpretaciones a la Torá, a los escritos, pero se constituyen en enemigos, porque nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, el enviado, el ungido Mashiach Yahshua, dijo clarito ahí en el aposento alto después de la resurrección, yo ya les había mencionado esto a ustedes en privacidad, que todo lo que está registrado tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos y en todos los profetas, yo soy el cumplimiento. Entonces aquí, escuchen claro, esto lo dijo antes de la resurrección. No penséis que he venido para abrogar, a eliminar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar ni a eliminar, sino para el cumplimiento de esta por causa de vosotros. No lo voy a hacer en el sentido de que yo lo voy a cumplir y ustedes no tienen que hacer nada. No, está diciendo que Él no viene a eliminar, sino que viene por causa que el hombre no permaneció en la voluntad de nuestro Padre, no permaneció en sus mandamientos, delante de las tinieblas lo venía a hacer, para vencer y quitar al enemigo. Y para que la Torá, conforme a lo que está registrado en Jeremías capítulo 31 del verso 31, lo dice claro la profecía, lo que nuestro Padre habló por medio de Jeremías. Dice que yo haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando los saqué, los rescaté y los liberé de Egipto, porque ellos no permanecieron y desobedecieron mis mandamientos. Y yo voy a hacer un nuevo pacto. Este es el pacto. Esto es lo que voy a hacer. Voy a venir para que se establezcan los mandamientos de dentro, para que este beneficio de la entrañable misericordia de nuestro Padre por medio de la vida del Mashiach se establezcan los mandamientos, la vida que está en la sangre. ¿Y cómo tenía que ser? Intervenir al hombre, porque el enemigo, el desobediente, el que hacía, ¿no es cierto?, al hombre, ¿no es cierto?, desobedecer los mandamientos, estaba en la vida que está en la sangre. Es por eso que nuestro Padre, el propósito de hacer nacer nuevamente con una obra primorosa y gloriosa, extraordinaria, al hombre por medio de su Hijo. Entonces, nuestro Padre no viene porque es el cumplimiento. ¿Por qué dice yo soy el cumplimiento? Porque estos mandamientos iban a habitar ahora de dentro, pero a través de un procedimiento. A través del procedimiento del arrepentimiento, a través del procedimiento, ¿no es cierto?, de reconocer a nuestro Padre, al verdadero, de reconocer al Elohim glorioso verdadero, de luz, de verdad, de pureza, de resplandor de gloria, porque el hombre estaba en mentira, en engaño, en muerte, en condenación y en juicio eterno. Y ese personaje que está dentro del hombre tenía que ser sacado. Y aquí viene nuestro Padre, ¿no es cierto?, anuncia. Y lo habla aquí nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre.
No piensen ustedes que yo he venido para eliminar la Torá y los profetas. No he venido para eliminar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni uno de estos mandamientos, ni una iota, ni una tilde, ninguno de lo que está escrito desde la primera letra hasta la última, conforme a las instrucciones de todos los mandamientos de nuestro Padre, todas las instrucciones, pasará. Voy a volver a leer. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jot ni una tilde pasará de la Torá, de los mandamientos, hasta que todo se haya cumplido. Y quiero que pongan atención. Aquí nuestro Padre, por medio de su Hijo, está dando testimonio sobre el cielo y la tierra. Ahora vayan ustedes donde estén. Salgan a ver. ¿Está el cielo? Sí. ¿Está la lumbrera mayor? Sí. ¿Está la lumbrera menor? Sí. ¿Está todos los planetas? Sí. ¿Está la Tierra? Sí. ¿Esto ha desaparecido? No. Entonces, pongan atención. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. O sea que aquí nuestro Padre está dando un testimonio que ustedes no quieren entender ni quieren conocer. Y ahora voy a decir algo claro. No van a entender porque los impíos no entenderán. Pero si tú te arrepientes, si tú reconoces y tú te conviertes y eres obediente y no rebelde, nuestro Padre te va a dar entendimiento y comprensión de su voluntad. Porque si tú estás en una posición, ¿no es cierto?, intransigente, nuestro Padre resiste la soberbia y la intransigencia de aquel que no quiere obedecer. Porque opera el desobediente, el que entró por Eva y Adán. Y a ese nuestro Padre quiere sacar, pero a través de la obediencia. No es así, no, se no importa. Yo soy un entero rebelde y no, es así. No. Entonces, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una de los mandamientos que están registrados desde la primera palabra hasta la última de todos sus mandamientos e instrucciones pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, uno de estos mandamientos, ¿no es cierto?, que es la Torá, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué dice Daniel? Que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la voluntad, los mandamientos, como las estrellas a perpetua eternidad. Que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, vuestro accionar, vuestra obediencia a los mandamientos no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos eran engañosos, que decían pero no hacían. Los sacerdotes de la época, Mateo capítulo 23, ellos se jactaban, ¿no es cierto?, de la Torá de Moisés, y se sientan en la sinagoga tratando de enseñar, y nuestro Meles los denuncia y los descubre diciendo: ellos cuando se sienten en la sinagoga, ¿no es cierto?, y usando la Torá, pongan todos ustedes atención a la Torá, a lo que dice mi Padre conforme a la Torá. Pero no hagan lo que ellos dicen, porque ellos dicen y no hacen. O sea que hay que preocuparse de la Torá, de los mandamientos de la voluntad de nuestro Padre. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya. Entonces, aquí está claro que nuestro Padre está hablando por medio de su Hijo. Quiero que pongan atención. Miren, nuestro Padre está hablando por medio de su Hijo. ¿Ya? Pongan atención. Dice en Juan capítulo 14, dice: aquí está hablando nuestro Padre por medio de su Hijo.
No se turbe vuestro corazón, creed en nuestro Padre Elohim, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, a todos los obedientes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque se nace mediante la resurrección de la sangre, una nueva vida. La vida gloriosa, los mandamientos establecidos en nosotros por medio de la vida gloriosa de Masías Yahshua. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, muéstranos el camino. Nuestro Mele le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por dónde había que pasar? Por la obra, ¿no es cierto?, de la voluntad, por la obediencia a su Hijo, escuchar todo lo que Él dice, porque nuestro Padre, a través de Él estamos hablando. Si me conocieres también a mí, si me conocieres también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿A quién le está hablando? A los discípulos. Felipe les dijo, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Nuestro Mele les dijo, miren lo que dice. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Porque ¿quién estaba dentro de nuestro Mele? Miren, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, Él enseña, Él dice. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree y las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pongamos atención. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, ahora en el versículo 15. Pongan atención al versículo 15. Si ustedes me aman, obedezcan los mandamientos de nuestro Padre. Obedezcan, los mandamientos son de suma importancia, porque esa es la voluntad de nuestro Padre. Y yo rogaré a mi Padre y os dará, ¿no es cierto?, al Ruach, para que esté con vosotros para siempre. Este es el Ruach glorioso de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Cualquier impío no le puede recibir. No. Y aquí lo dice, el impío, el desobediente, el que obedece doctrina, no va a recibir al Ruach. Pero vosotros le conocéis, le está hablando a los discípulos, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano y vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, mediante la resurrección de Masías Yahshua. El que tiene mis mandamientos, está hablando nuestro Padre, está hablando de los mandamientos, y los guarda y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y nos manifestaremos a él. Respondiendo nuestro Meles, verso 23, el que me ama, mis mandamientos, lo que sale de mi boca, obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no va a obedecer, porque no va a guardar lo que sale de mi boca, es un rebelde. Y lo que sale de mi boca, las palabras que habéis oído, no es mía, sino de mi Padre que mora en mí, que es aquel que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, que es el Ruach de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Ruach de nuestro Padre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno. Entonces, aquí nosotros vemos por las Escrituras que nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo. Su voluntad. Y para que se cumpla este propósito y su voluntad, para todos aquellos, ¿no es cierto?, para todos aquellos que tratan, ¿no es cierto?, de levantar doctrinas erradas, erróneas. Doctrinas son enseñanzas de hombre,
basada en pensamientos de hombres y no conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Ya? No conforme a la voluntad de nuestro Padre. Ya. Y aquí nuestro Melech en Lucas capítulo 5 entrega algunos antecedentes gloriosos en lo que le pasó, ¿no es cierto?, al apóstol, a Saulo de Tarso. Camino a Damasco nuestro Padre interviene. Pero ¿qué es lo que hace? Y aquí, ojo, y esto es sumamente interesante, porque dice en el versículo 36 del capítulo 5 de Lucas, dice, y les dijo también otra parábola, miren, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres, se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, que es el conocimiento, que es el reino de los cielos, que es la obra gloriosa de nuestro Padre, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Ya, y esto es sumamente interesante. Nuestro Padre está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando que toda esta información del conocimiento de la riqueza de la verdad del reino de los cielos ha de ser enseñado y derramado en una vida nueva, en una comunión del Ruach, no en cualquiera, porque los impíos no van a conocer y nuestro Padre no le va a conceder esto, no le va a conceder esto maravilloso y glorioso. Entonces, mire lo que pasa con el apóstol. El apóstol aquí en Filipenses, pongan atención, en Filipenses, mire lo que dice, y pongamos atención. Yo lo he reiterado esto varias veces y muchas veces. Es lo mismo que dice aquí el apóstol. El apóstol no puede estar inventando cada día algo. No, aquí dice él, mire, por lo demás, hermanos, gozaos en nuestro Melech glorioso, nuestro Padre. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros seguro. ¿Qué? ¿Qué se repetía siempre? Se repetía la Torá. ¿Quién enseñaba al apóstol si no existían estos libros? Porque aquí está siendo registrado por otras personas. El apóstol fue enviado para que sea, ¿no es cierto?, fue rescatado y fue intervenido, fue vaciado. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, establece un odre nuevo, un odre limpio, para que sea derramado sobre él la vida gloriosa del conocimiento de la verdad del reino del cielo. En un odre nuevo. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol aquí, el apóstol Pablo, ya no Saulo de Tarso, el apóstol, él está hablando que para mí no es molesto siempre repetir conforme a los mandamientos, no mis pensamientos, no una doctrina conforme a mis propios pensamientos o a mi propia justicia conforme a la carne, no, porque ya no existo conforme a la carne. Y lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, miren, yo ya no conozco a nadie en la carne. De modo que los que estamos en Mashiach Yahshua hemos sido intervenidos por nuestro Padre glorioso. Por su entrañable misericordia, nueva criatura somos. Hemos sido eliminados, se ha vaciado de nosotros las enseñanzas de las perversidades, de las tinieblas, conforme al príncipe de la potestad del aire, y estamos siendo llenados por el vino nuevo, y somos unos odres nuevos. Las cosas viejas pasaron y aquí empieza a llenarse nuestra vida, una nueva creación del conocimiento del reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Por lo demás, hermanos, gozaos en nuestro Melech glorioso. A mí no me es molesto el escribir, siempre guarde los mandamientos, obedezca la voluntad, haga la voluntad de nuestro Padre. Miren, pongan atención. Versículo 2. Guardaos de todos los falsos profetas, de estos perros engañosos, estos lobos rapaces, que son obreros
vestidos de oveja, porque son mutiladores de la voluntad del reino de los cielos. Porque nosotros, y escuchen bien, porque nosotros somos la circuncisión, escuchen, nosotros somos la circuncisión, los que conforme a un nuevo nacimiento, porque los que en el Ruach, los que es nacido por el Ruach, servimos a nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, en la voluntad de nuestro Padre, en la resurrección, no teniendo confianza ya en la carne, porque la carne fue crucificada. Y dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, sí, en la carne, él en la carne, ¿no es cierto? Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Él fue circuncidado el 8º día, ¿no es cierto? Y aquí está hablando de la carne, pero su circuncisión, ¿no es cierto?, se convirtió en el Ruach, porque él fue intervenido, y ese mandamiento, ese pacto, nuestro Padre lo estableció perpetuo. ¿Y qué dice nuestro Mele? No, él no lo viene a eliminar. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No, esto no se puede eliminar. Aunque queda establecido ahora, por la obediencia a los mandamientos se establece, porque los mandamientos vienen a morar de dentro. Esa es la obra gloriosa. Jeremías 31, verso 31. Yo voy a establecer ahora los mandamientos dentro, esta vida gloriosa. ¿Quién es esa vida? Mashiach, Yahshua. Entonces él dice, circuncidado el 8º día, sí, en la carne. Del linaje de Israel, sí, en la carne. De la tribu de Benjamín, sí, en la carne. Hebreo de hebreo, sí, en la carne. En cuanto a la ley farisea, sí, en la carne. En cuanto a ser celoso, ¿no es cierto?, en la carne, perseguidor de la congregación de los santos, de todos los que habían obedecido, de todos los que, ¿no es cierto?, se arrepintieron. En cuanto a la justicia farisea, conforme a la ley farisea, él era irreprensible en la carne. Verso 7, escuchen. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia en la carne, porque, ¿no es cierto?, él tenía, ¿no es cierto?, una amistad con el Sanedrín y con los sacerdotes, y él era, ¿no es cierto?, un fariseo extremista. Es como, voy a colocar un ejemplo aquí, es como la doctrina, ¿no es cierto?, fascista que hay ahora, que se mueve en el mundo. Así como los fariseos, esa doctrina. Y para defender esa doctrina, estas personas te pueden hasta matar, mentir, engañar. ¿Qué es lo que hacía el apóstol? Él engañaba y mentía. Ahí en el libro Los Hechos aparece. Cuando él consentía y se puso de acuerdo y mintió sobre Esteban, y lo dice las Escrituras, y aquel que no lo quiere reconocer porque está escrito, el Saulo de Tarso junto con otros, ¿no es cierto?, andaban persiguiendo y andaban levantando falsos testimonios, mentiras. ¿Para qué? Para destruir, para matar. Y aparece ahí en el capítulo 6 de los libros de los Hechos, casi llegando al 7. ¿Qué es lo que hacían? Porque se levantaron con otro y Pablo consentía, se pusieron a ¿qué es consentir? Que estaba de acuerdo con estos engaños y colocaron un falso testimonio delante del pueblo. Y después que termina el capítulo 7 al 8, ahí aparece de nuevamente Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, feliz y haciendo esta cosa, pensando lo que él estaba haciendo, ¿no es cierto?, a lo mejor dentro de los pensamientos carnales la voluntad de nuestro Padre, pero no. Él era un engañoso, porque el que estaba adentro es el engañoso y obedecía al padre de mentira. Entonces nuestro Padre, ¿no es cierto?, interviene. Y aquí él entrega testimonio. Aquí él entrega testimonio, miren. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, conforme a las enseñanzas de la doctrina farisea, las he estimado como pérdida y he obedecido la intervención
de la voluntad de nuestro Padre en Mashiach Yahshua. Verso 8, y ciertamente aún estimo todas esas cosas, las enseñanzas fariseas, como pérdida, para reemplazarla por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua, las excelencias del vino nuevo, las excelencias del conocimiento del reino de los cielos. Se ha de enseñar, se ha de venir a habitar en un odre nuevo, un odre limpio, un odre puro, un odre que no haya nadie ahí adentro gobernando en la vida que está en la sangre. Ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yahshua, mi maestro, por amor del cual lo he perdido todo, esas enseñanzas, y lo tengo por basura, para ser enseñado en el conocimiento de Mashiach Yahshua, y ser hallado por la voluntad de nuestro Padre, observado, no teniendo mi propia justicia de la carne, que es por la ley farisea, sino por la que es a través de la obediencia de la ley de Mashiach Yahshua, la justicia, la ley que es de nuestro Padre por medio de la obediencia a su voluntad. Entonces aquí el apóstol, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Fue eliminado la circuncisión? No, dice, yo siendo circuncidado, yo soy de la circuncisión, pero del Ruach. Sí, del Ruach, no de un reemplazo a otra doctrina, sino que yo fui enseñado, ¿no es cierto?, en una ley de enseñanza farisea de los ancianos, los consejos del Talmud, y nosotros lo vemos aquí en las Escrituras. Si ustedes quieren, vayan a ver. Bueno, entonces, pongan atención. En el capítulo 26 del libro Los Hechos, pongan atención por favor, porque aquí aparece nuevamente el apóstol Pablo dando testimonio delante de un rey Agripa en el libro Los Hechos. Y este libro Los Hechos es una carta que está registrada y es para Teófilo, para que, mira Teófilo, lo que hizo el apóstol, no cualquier cosa, no lo que él se imaginase. Y miren lo que registra aquí el escritor, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Dando este testimonio delante del rey Agripa. Capítulo 26 del verso 12. Dice, ocupado en esto, yendo a Damasco, iba yo a Damasco con poderes, confabulado con los principales sacerdotes, con los escribas y fariseos, yo en esa condición como Saulo de Tarso, yo iba en comisión con una carta de poder de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo, ¿no es cierto?, camino a Damasco, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasó el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo, mayor que la luz del sol. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz, pongan atención, porque no es una visión, oí una voz clarito, que me hablaba y me decía, ¿no es cierto?, en el idioma que yo hablo, en lengua hebrea, y me decía a mí, a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Yo entonces dije, Saulo de Tarso, ¿quién eres, maestro? Y el maestro dijo, yo soy Yeshua, el Salvador, el enviado, a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque Mashiach Yahshua estaba en todos los discípulos. La identidad de todos es una nueva identidad, hijo de nuestro Padre Elohim. Entonces a todos los que perseguía, todos eran resucitados mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Eran hijos de nuestro Padre Elohim. ¿A quienes perseguía? A los hijos que se replicaban conforme a Mashiach Yahshua. Pongan atención. Y le dice así en el versículo 16 del capítulo 26 del libro de Hechos, esta carta a Teófilo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para intervenirte y librarte y sacar todo lo que hay dentro de ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos que me apareceré a ti,
librándote, dándote la libertad de lo que hay también en tu pueblo. Es lo mismo que dijo Isaías en el capítulo 6. Vayan a leer Isaías cuando se le acerca al querubín con un carbón encendido. Porque ¿qué le dice Isaías? Soy hombre muerto porque habito en medio de un pueblo con labios inmundos. Y te voy a librar porque tú estás en medio de un pueblo con labios inmundos, Saulo de Tarso. Y este carbón encendido le tocó, le dice el querubín, y este carbón toca tus labios, y es quitado tu culpa, y es quitado tu pecado. Es quitado, eres librado. Entonces aquí le dice, yo te estoy dando la libertad de lo que habita en tu pueblo, igual que tú, y de los gentiles, igual están en la misma condición a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, así le está diciendo nuestro Padre por medio de su Hijo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, ¿vio? Para que se conviertan y renuncien, ¿no es cierto?, a esa persona que está dentro, animal carnal, que es el enemigo. Y dice, para que se conviertan de la potestad que mora adentro, que es Satanás, y reconozcan al reino glorioso de nuestro Padre Elohim, para que reciban mediante la obediencia que es en mí, porque nuestro Padre establece a su Hijo, su enviado, el perdón de sus transgresiones, y reciban como herencia, ¿no es cierto?, la herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia? ¿Qué le dice el joven rico? Maestro, ¿qué tengo que hacer para recibir la herencia de la vida y la eternidad? ¿No es cierto? Entonces la herencia entre los santificados, ¿cuál es? Vida eterna. Sigue el texto, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde al consejo, a la instrucción. Y aquí le pusieron una visión celestial. No, porque fue clarito una voz. Por lo cual, oh rey, no fui rebelde a las instrucciones que se me concedió, conforme a un Elohim, conforme a la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Y Él me ha venido a librar, y Él me ha dado la libertad de esta ley animal, carnal y diabólica, que es la ley del pecado y de la muerte. Y dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles también, vale decir, a los extranjeros, que se arrepintiesen y se convirtiesen a nuestro Padre Elohim, haciendo obras dignas de arrepentimiento a todos. Las obras dignas de arrepentimiento es el oír y obedecer, y empezar a dar testimonio que eres un hijo de Elohim. Entonces aquí el apóstol, ¿qué está hablando en Filipenses capítulo 3? ¿Qué está hablando? Vio que nuestro Padre, Él no viene a eliminar. Entonces el apóstol, Él no vino a eliminar la Torá. No vino a eliminar la Torá. Y cuando hablan en Colosenses lo distorsionan, porque está, para que pongan bien clarito y tengan claridad en esto. Miren lo que dice aquí. En el capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, dice, mirad que nadie se engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. ¿De quiénes? De los carnales. Según las tradiciones, según las enseñanzas rabínicas de los hombres, conforme a los rudimentos de las enseñanzas del mundo y no conforme al conocimiento de Mashiach. Porque en Mashiach glorioso habita corporalmente toda la voluntad de nuestro Padre. Y vosotros estáis completos, todos los nacidos de nuevo, con mayúscula en Él, que es la cabeza de todo principado porque venció todas las potestades. En Él, con mayúscula también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano. ¿Cuál es esta circuncisión que está hablando aquí? Está hablando de la circuncisión, está hablando de echar, miren, al echar de vosotros a este personaje que habita en la vida, que está en la sangre, en la circuncisión de Mashiach.
Y después dice, verso 12, sepultados con él en el lavamiento, y aquí le pusieron bautismo. El bautismo no existe porque es una palabra greca romana. Existe el lavamiento para purificación, en el cual fuisteis también resucitados con nuestro Melech, mediante la obediencia en el poder de la voluntad de nuestro Padre, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos, ¿no es cierto?, en esa condición, en pecado, en desobediencia y en la incircuncisión, ¿vio? Que éramos incircuncisos en nuestra carne, os dio vida juntamente con nuestro Melech, con mayúscula de nuevo, perdonando todas nuestras transgresiones. Está hablando a los extranjeros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué es lo que era? Es el acta de los decretos: condenación y juicio eterno. Pero para ser librados de la condenación y el juicio eterno teníamos que obedecer, y nuestro Padre por su mucha misericordia interviene sobre nosotros, porque no fui rebelde al mensaje. El apóstol dice: yo no fui rebelde, oh rey Agripa, a lo que se me dijo, a lo que se me instruyó, y obedecí la voluntad, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿no es cierto?, y clavándola en el sacrificio. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ojo, y aquí es sumamente importante, por tanto, si tú como extranjero y recibes esto, no puedes ser criticado por estos engañosos, estos escribas y estos fariseos y estos sacerdotes que dicen pero no hacen. Por tanto, nadie os juzgue. ¿A qué se está refiriendo que nadie os juzgue? Se está refiriendo a esta doctrina, ¿no es cierto?, engañosa, que no obedecía la voluntad, que ellos no celebraban legítimamente, porque lo dice nuestro Padre, y lo dice en Mateo capítulo 23. Ojo, Mateo 23. ¿Qué dice Mateo 23? Entonces habló nuestro Melech a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra, en las enseñanzas de la Torá de Moisés, se sientan los escribas y fariseos y los principales sacerdotes. Así que todo lo que os digan, ¿no es cierto?, todo lo que os diga la Torá, porque miren lo que dice aquí. Así que todo lo que os digan, que digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero aquí no completaron, miren, ¿por qué? ¿Por qué tienen que decir? Así que todo lo que os diga las enseñanzas de los mandamientos de la Torá, guardadlo y obedecerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen pero no hacen. Y vayan a leer, ¿a qué se refiere estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos? Entonces, ¿por qué criticaban estos fariseos, estos escribas engañosos? Porque, igual que Cornelio guardaba todos los mandamientos sin conocer a nuestro Padre. Ayudaba a la viuda, al huérfano, al pobre, al desamparado, porque él dice ahí: dan testimonio, él ayuda a nuestra nación. Entonces, aquí ahora el apóstol está diciendo, como esta nueva criatura, como una vida nueva, nadie te venga a juzgar en cuanto, ¿no es cierto?, a la comida, a la bebida, en cuanto a las fiestas solemnes de nuestro Padre, en cuanto a luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue de esto. Está hablándole porque en esa época te perseguían por causa que tú eres un verdadero y que tú obedecías, pero ellos te condenaban en el sentido que si tú, siendo extranjero, ayunabas, orabas y celebrabas las fiestas, ellos, ¿no es cierto?, iban contra ti porque tú no tenías derecho, porque tú eras un inmundo. Para ellos, nosotros éramos inmundos y ellos eran más inmundos que nosotros, y así lo dice el apóstol Pablo. Por eso aquí nuestro Melech, en Mateo capítulo 23, escribas, fariseos engañosos, mentirosos, porque dicen y no, son desobedientes.
porque vuestro padre es el enemigo, nuestro Melech, nuestro padre se lo dice en Juan capítulo 8 del verso 31 en adelante. Y vayan a leer. Entonces aquí lo que está escribiendo en Colosenses, le está escribiendo a todos los nacidos de nuevo. No le está escribiendo a ningún impío. El impío no entiende, el impío no puede conocer. Sino que aquí le está hablando a todos los nacidos de nuevo. Pongan atención. Así que si yo he nacido de nuevo, puedo celebrar las fiestas solemnes, lo puedo, sí. Entonces, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero esta voluntad es de Mashiach. Nadie os prive de vuestro premio efectuando humildad a culto y a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿A quién está hablando? A cuando él también era carnal, fariseo extremista. Y no haciéndose de la voluntad de nuestro Padre, conforme, ¿no es cierto?, a Mashiach Yahshua. Y aquí le pusieron, miren cómo le pusieron. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento crece con el... Pero nos está diciendo, aquí se está refiriendo a los nacidos de nuevo, a los que se arrepintieron y obedecen la voluntad de nuestro Padre. Pues, miren, verso 20. Pues si habéis muerto, si te habéis sido crucificado, si habéis obedecido con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, porque nuestro Padre, ¿no es cierto?, te dice que tienes que ir a crucificarte al mundo para que seas librado de este personaje. Pues si habéis muerto con Mashiach en cuanto a los rudimentos del mundo, a los mandamientos carnales, no. ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni guste, ni un toque. Y aquí que dice, entre paréntesis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de conocimiento en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque los sacerdotes iban a orar donde las viudas. ¿Para qué? Para ir a visitar a las viudas, ir a consolar a las viudas. Carnales, sí, carnales, hijos del enemigo, así lo dice nuestro Melech. Juan capítulo 8, verso 31. Hijos del enemigo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces aquí el escritor, mire lo que dice. Voy a volver a leer. Verso 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, todas estas doctrinas carnales. Y aquí dice capítulo 3. Entonces, si pues tú habéis resucitado, nacido de nuevo, si tú dices que conoces a nuestro Padre y que has nacido de nuevo en Mashiach Yahshua, entonces empezar a vivir en la enseñanza donde está Mashiach Yahshua sentado a la diestra de nuestro Padre. Entonces aquí el apóstol está diciendo, y nos dice como algunos engañosos, mentirosos, que tratan de imputarle al apóstol Pablo, que él dice no, que nuestro Melech vino a hacer todas las cosas por nosotros. Mentira, engañosos, mentirosos. ¿Quiénes son esos? Todos los desobedientes, Efesios capítulo 2 del verso 10. Porque somos hechura suya, una nueva creación, creados en Mashiach Yahshua, mediante la resurrección, para, ¿no es cierto?, andar en la verdad. Mashiach Yahshua, para la verdad, para vivir conforme al conocimiento de las obras de la voluntad de nuestro Padre, las cuales nuestro Padre preparó de antemano para que anduviésemos en eso. ¿Cuáles preparó de antemano? ¿Cuáles? Los mandamientos. ¿Qué preparó nuestro Padre de antemano? Los mandamientos, y profetizó de antemano, conforme a sus mandamientos, a su Hijo, al enviado, a Mashiach Yahshua, para que todo aquel que le obedezca a su enviado es ungido. Entonces,
todo este proceso glorioso en odres nuevos, en una nueva creación. No se puede, no puede, y nuestro Padre no va a venir. Nuestro Padre no, lo que sí te va a llamar al arrepentimiento, a obedecer. Obedece el mensaje, pero no a través, no obedezcan mensajes doctrinales como evangélicos pentecostales, como adventistas, como los testigos de Jehová, como los mormones y menos los católicos, que estos trajeron doctrinas engañosas, mentirosas, son los más perversos, sino que pone atención a la Torá, pone atención a lo que nuestro Padre está registrando, nuestro Padre está hablando por medio de su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que obedezca. Entonces, ahí en Juan capítulo 1, verso 12-13, lo dice clarito: a todos los que oyeron el mensaje, a todos los que se arrepintieron, a todos los que obedecieron, nuestro Padre le concede el beneficio de ser hechos hijos, los cuales, dice, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de la simiente. Así lo dice en Lucas capítulo 8 del verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla, la simiente, es el mensaje enviado por nuestro Padre por medio de su Hijo. Y este mensaje cayó conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque estaba preparado, porque el profeta Juan fue enviado para preparar, y este personaje estaba preparado para que cayese este mensaje. Y nació de nuevo y llevó fruto. ¿Qué? Fue lleno del vino nuevo, porque se convierte en un odre nuevo. Es quitado, ¿no es cierto? Es quitado esa potestad. Como lo dice ahí en el libro Los Hechos, el apóstol. Es quitada esa potestad que está en la vida, que está en la sangre, y viene, ¿no es cierto?, a través de la resurrección, y somos resucitados mediante Mashiach Yahshua. Somos librados. Somos librados, como lo dice ahí en Romanos capítulo 8. Que la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley de este personaje, me ha librado, me ha dado libertad de aquí adentro. Ha sido quitado, ha sido limpiado, un odre nuevo, una nueva creación, para que sea derramado el vino nuevo, las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre por medio de Mashiach Yahshua. Entonces, ¿hay que guardar los mandamientos? Sí. ¿El pacto de la circuncisión? Sí. Y todos dicen, no, si ya, y eso lo rescatan, no, si fuimos circuncidados, ¿no es cierto?, en la circuncisión de Mashiach. Pero ¿qué entiendes tú de la circuncisión de Mashiach? ¿Qué entiendes? Si Mashiach Yahshua, conforme al enviado ungido, fue circuncidado al 8º día, el profeta Juan obedeció conforme a los mandamientos, fue circuncidado al 8º día. Y Mashiach Yahshua fue presentado como primogénito y fue, ¿no es cierto?, apartado conforme a todas las instrucciones. Y él fue enseñado en todos los mandamientos. Juan capítulo 15 del verso 10. Vayan a leer. El que dice que es verdadero va a permanecer en mi voluntad, así como yo permanezco en la voluntad de nuestro Padre y permanezco en su amor. Porque yo guardo todos los mandamientos de nuestro Padre y permanezco en el primer gran mandamiento, en la voluntad absoluta de nuestro Padre. ¿Está esa realidad en ti? No, porque tú obedeces doctrinas y eres un rebelde y obedeces a hombre y te reúnes, ¿no es cierto?, un día o domingo y celebras esta fiesta, pero no quieres celebrar la fiesta de nuestro Padre. Te dices ser, pero no eres uno más como aquellos. Y aún más rebelde, porque su pueblo decía, ¿no es cierto?, y celebraba esta fiesta para celebrar la carne, siendo perverso y siendo inmundos de labio. Bueno, nuestro Padre les concede este glorioso beneficio de ser hechos hijos de nuestro Padre por sus muchas misericordias, por medio de su Hijo. Nuestro Padre les concede a todos ustedes este beneficio, para poder conocer, entender y comprender, y recibir entendimiento y comprensión, y ser un verdadero
un verdadero hijo, un verdadero hijo. Así que un gran saludo y nuestro Padre les pueda conceder este glorioso beneficio y esta gloriosa bendición. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad.